Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Mi corazón confiado está porque yo te conozco. En medio de la tempestad nunca estoy sola. Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti. Con tu palabra mi fe se aumenta más cada mañana.
tal? Mi nombre es Julia Zárate, soy hermana de la Iglesia Buenas Nuevas de Guadalajara, Jalisco, México. Y el día de hoy quisiera compartirles mi testimonio de cómo Dios me permitió la salvación. Y bueno, yo durante 8 años me congregué en una iglesia cristiana antes de recibir salvación, antes de conocer el Evangelio. Durante estos 8 años nunca dudé en mi corazón de ser salva, de ser hija de Dios, incluso de ir al cielo. Yo en verdad pensé que era feliz, pensé que era normal esta vida conociendo la palabra. Y nunca dudé porque antes de llegar a la iglesia cristiana, mi vida fue muy desordenada, solamente me guiaba conforme a lo que yo pensaba, lo que yo creía. Y durante mucho tiempo pues fui una persona muy rebelde, siempre hacía pasar malos momentos a mi mamá, no todo el tiempo, por andar en fiestas, por no llegar a dormir, por no saber ni siquiera dónde estaba o el tipo de amistades que tenía. Entonces, cuando yo conozco la palabra por medio de amistades, por medio de una persona que nos comparte, esa persona nos invita a la iglesia y empecé a conocer acerca de Jesús, empecé a conocer acerca de la palabra. Y yo pude ver, realmente mi vida cambió porque ahora en ese tiempo solamente servía en la iglesia, servía en los ministerios de jóvenes, de niños, de muchas áreas en la iglesia. Y yo podía sentirme feliz y tranquila porque decía, de verdad mi vida cambió ahora de solamente estar en el mundo, de solamente vivir conforme a mis deseos, ahora solamente estoy sirviendo al Señor. Pero después de todo este tiempo, después de los 8 años que permanecí allí, sucedió algo. En el año 2018 tuve la oportunidad de ir a un entrenamiento misionero y en este entrenamiento pues pude conocer muchos jóvenes, pude escuchar los testimonios y la vida de muchos de ellos, pero también al escuchar tantas cosas acerca de la Biblia, tantas enseñanzas de distintas iglesias, en mi corazón surgieron dudas, surgieron muchas preguntas y yo pensaba, ¿cómo es que todas las iglesias pueden tener la verdad si la verdad solamente es una? Entonces en mi corazón surgió como muchas preguntas de esa manera, pero pues finalmente yo regresé a mi casa y cuando regresé mi mamá me compartió que en este tiempo que yo estuve de misionera, ella había nacido de nuevo y que había recibido la salvación. Entonces yo pues me sorprendí mucho y no entendí porque dije, ¿cómo fue que nació de nuevo si tenemos 8 años en una iglesia cristiana conociendo la palabra? Entonces yo no entendía eso, pero ella empezó a compartirme poco a poco y me dijo, sí, yo ya no tengo pecado porque Jesucristo quitó el pecado de mi corazón. Un día Jesucristo cargó el pecado sobre su cuerpo y ella me explicaba en qué momento Jesucristo cargó el pecado. Me compartía, esto fue cuando Juan el Bautista lo bautizó y cuando él impuso sus manos sobre Jesús, ahí pasó todo el pecado del mundo. Entonces, hasta ese momento comprendí que yo ya era libre. Y yo entendía lo que ella me decía, pero a la vez no tenía sentido porque yo podía pensar, entonces, si esto es verdad, si antes no habías nacido de nuevo, pues todo lo que vivimos anteriormente es mentira. Nunca conocimos la verdad. Y bueno, así fue pasando el tiempo y fue muy difícil porque en mi corazón había mucha confrontación porque yo no quería aceptar, no quería decir, yo estoy equivocada y he estado mal todo este tiempo, yo no tengo la verdad, pero a la vez pensaba también, ¿cómo sin conocer el Evangelio, sin conocer exactamente cómo Jesucristo me hizo libre? ¿Cómo es que yo puedo
ir y predicar el evangelio a otras personas si yo misma no tengo esta claridad? Entonces así en mi corazón sentía también enojo y peleaba con mi mamá y decía, no, está bien que sientas esa tranquilidad, que sientas que Dios quitó tu pecado, pero eso no quiere decir que yo estoy mal o que yo no soy salva. Y bueno, pasó algunos meses y yo seguí escuchando lo que mi mamá me compartía, me invitó a algunos seminarios, me invitaba a algunas predicaciones de buenas nuevas y así fue como poco a poco yo seguí escuchando detalladamente lo que era el perdón de pecados y el verdadero evangelio. Entonces, no fue hasta el 2019 que participando justamente a uno de estos seminarios de la Iglesia Buenas Nuevas, pude comprender una palabra y tener mucha claridad, porque aunque yo ya creía, en cierta manera ya creía, sí es verdad, Jesucristo quitó mi pecado, pero ¿y si vuelvo a pecar? ¿Qué pasa? Si vuelvo a equivocarme, si cometo algún error, ¿qué va a pasar? Entonces ya delante de Dios no voy a ser justa. O es que nunca más tengo que volver a pecar, tengo que volver a equivocarme para llamarme justa delante de Dios. Entonces en mi corazón realmente, no estaba claro todavía. Y en este retiro escuché esta palabra de Jeremías 17:1, que habla que en los cuernos del altar está escrito con punta de diamante el pecado de Judá. Entonces dice que ese pecado está escrito en las tablas de su corazón y en los cuernos del altar, así como en nuestro corazón. Allí fue que yo pude comprender, es verdad, en mi corazón está el pecado, yo siento culpa, aunque yo diga con mi boca, creo en Dios, amo a Dios y quiero servirlo, quiero entregarle mi vida, pero en mi corazón yo tengo culpa. Y también escuchando de Levítico, como en Levítico 4:18 dice que sobre esos cuernos fue puesta la sangre, el sacerdote ponía la sangre y cubría ese pecado que estaba escrito ahí. Esto lo hacía para poder entrar al tabernáculo de reunión y presentarse delante de Dios. Entonces así poco a poco yo fui comprendiendo, entonces Jesucristo mismo muriendo en la cruz y muriendo por nosotros, es que con su sangre pudo cubrir el pecado de mi corazón. Y gracias a eso, solamente gracias a la obra de Jesucristo, es que Dios ya no ve mi pecado. Entonces yo podía sentir mucho agradecimiento y me podía sentir muy feliz porque podía comprender, es verdad, yo soy justa. Por eso la Biblia dice en Hebreos que nunca más se acordará de nuestros pecados, porque Jesucristo ya lo pagó, lo cubrió, lo limpió completamente y por eso Dios no puede ver más nuestro pecado. Y bueno, finalmente después de escuchar esto, pensaba, entonces ahora todo lo que he aprendido y todo lo que he creído este tiempo, ¿qué pasa, no? Me sentía intranquila, pero una claridad llegó a mi corazón después de escuchar esta palabra y fue que si yo pienso, soy salva, amo a Dios, yo agrado a Dios porque lo sirvo, porque voy a la iglesia, porque siempre me congrego, si yo pienso eso, pero la Biblia dice que no es así, entonces la Biblia dice la verdad, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y fue en ese momento que yo pude hacer a un lado mi corazón, hacer a un lado todas esas ideas que yo tenía y solamente pude aceptar la palabra de Dios. De verdad, Jesucristo limpió mi pecado. Y si la palabra dice que es así, exactamente como Jesucristo pagó, y hasta el día de hoy yo lo he conocido, pues el día de hoy puedo decir con mucha seguridad y plenamente, soy salva, soy hija de Dios y no tengo pecado. Entonces, por eso yo me siento muy agradecida, porque gracias a la obra de Jesucristo
puedo estar el día de hoy frente a ustedes compartiendo este testimonio que Dios me dio, hermanos. Muchas gracias. Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. Bienvenido a la clase de evangelización. Hoy nos toca número 33, con el tema de Dios trabaja con el justo. Ya vamos a buscar la palabra de Dios, Hechos capítulo 8, del versículo 26. Voy a leer esta palabra, así dice. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, yo cómo podré si alguno no me enseñare. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo, el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Felipe dijo, si crees en todo corazón, bien pues, y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Hasta el versículo 40 he leído. Maravilloso es que cuando el Espíritu Santo del Señor llegó en el corazón de los justos, en aquel entonces, y los justos estaban predicando el evangelio, también trabajando el Espíritu Santo del Señor fuertemente. Por eso, uno de diácono, entre 7 diáconos, en la iglesia
primitiva, en aquel entonces diácono Felipe estaba haciendo como predicador. No solamente él estaba contando sobre dinero, ofrenda, sino que en aquel día, ¿no?, estaba predicando la palabra de Dios. Por eso, a través de su predicación, mucha gente estaba recibiendo la salvación. Pero de repente, el Espíritu Santo del Señor estaba empujando a Felipe para que él fuera al desierto. Imagínense, ¿no? Ahora ya en una ciudad, mientras tanto que él estaba predicando el Evangelio, recibiendo la salvación, por tiempo ya estaba recurriendo, ¿no? Pero el Espíritu Santo del Señor le empujó a desierto donde no vive ninguno. Entonces, ¿quién puede caminarlo? Dejando el trabajo donde estaba predicando el Evangelio, yendo caminando hacia rumbo desierto, es poco difícil. Pero en aquel entonces hay un eunuco que tenía gran poder, porque la reina, como dice Candace, el versículo 27 sale, ¿no?, su nombre exacto, Candace, así dice, reina de Etiopía. Entonces ella estaba encomendando sobre financiera, economía del país. Por eso, como es uno de como ministro, así podemos decir, ¿no? Pero tal persona solamente quería adorar a Dios, llegó al templo de Jerusalén. En esa época no había funcionando el avión. Por eso solamente tenía que usar carro de caballo. Pero ¿cómo estaría ruta en esa época, hace como 2000 años atrás? Ya era difícil, ¿no? Caminar, correr, no sé muy bien cuántos días estaba llevando, pero casi como 20 o 30 días, ¿no? Estaba viajando largamente. En aquel entonces, siendo eunuco, teniendo un deseo de entrar en el templo de Dios para adorar al Señor, tal persona tenía gran deseo de ver a Dios y encontrar a Dios. Pero ¿sabe qué? Siendo extranjero, además eunuco, no podía entrar en el templo de Dios. Era prohibido. Solamente hasta patio. Creo que se decepcionó su corazón porque ya malgastó tiempo y dinero. Por eso creo que él estaba comprando un libro, el libro de Isaías, ¿no? Mientras tanto que estaba regresando a su país, Etiopía, ya empezó a leer. ¿Sabe que la gente cuando monta en el carro de caballo, saltando, y no puede leer tranquilamente? Pero él estaba leyendo hasta Isaías capítulo 53. Es decir, que ya estaba leyendo bastante, desde el capítulo 1 hasta... Poco a poco estaba leyendo la Biblia. Se encontró esta parte, el versículo 32. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Significa que ya él estaba leyendo donde estaba apareciendo acerca de la vida de Jesucristo. ¿Por qué?
Dios había anunciado el Evangelio al profeta Isaías antes de nacer Jesucristo, como 700 años atrás. Pero después de morir Jesucristo, leyendo esta palabra, este eunuco estaba teniendo mucha curiosidad. ¿A quién se refiere el que estaba siendo juzgado, golpeado y teniendo llaga? Pero leyendo la Biblia se encontrará, como dice, Jehová le cargó todos nuestros pecados. Aunque él quería encontrar la verdad y comprender lo que está escrito, pero él no podía comprender. Por esa razón, Dios envió el Espíritu Santo del Señor al diácono Felipe, para que Felipe viajara al desierto donde estaba cruzando junto. Justamente, ¿no?, cuando Felipe llegó en esa ruta, el carro de caballo, tucuduc, 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 ¡ya!, se encuentra. Si hubiera cruzado, ya se va, ¿es cierto? Justamente Dios está controlando. Además, estaba escuchando lo que estaba leyendo. Creo que con gran voz estaba leyendo. Como oveja a la muerte fue llevado. ¿Y qué significa? Así estaba. Por eso Felipe se acercó, le preguntó esta forma de decir: ¿entiendes lo que lees? Imagínense, ¿no? Si alguna persona está leyendo un libro, pero se acerca a alguien y luego, ¿entiendes lo que está leyendo? Como si fuera un hombre sin educación, está molestando, ¿no?, menospreciando. ¿Cómo sabe lo que está entendiendo o no lo que está entendiendo? Pero seguramente diácono Felipe ya sabía que sin la ayuda del siervo de Dios o sin la ayuda de un justo, no podrá comprender acerca del Evangelio. Por eso le pregunto. Es una maravillosa, ¿no? Porque antes de entender el Evangelio, está siendo como ciegos espiritualmente y sordos. Por eso sí o sí tiene que escuchar el Evangelio por medio de un salvo. Además, este eunuco ya tenía humildad de su corazón, porque teniendo gran capacidad, como si fuera ministro, ya alguien le molesta, entonces ¿cómo va a decir? Fuera, fuera, no me moleste. Ya, parece que mendigo, y entonces ya, siervo, dele una moneda, nada más, chao. Así va a rechazar, es cierto, ¿no? Teniendo orgullo, no va a pedir favor. Pero él decía, ¿cómo decía? El versículo 31, él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Eso es la verdad, ¿no? Alguien si no me enseña, ¿cómo yo puedo saber? Es correcto, ¿no? Porque está escondido el misterio está escondido en la Biblia. Todos son misterios. Por esa razón, alguien tiene que descubrir. Ya, mire, esta palabra está escrito 700 años antes de Cristo. Ya Dios estaba profetizando que Jesucristo iba a ser juzgado, también iba a ser crucificado, iba a ser derramado toda la sangre. Por su sangre nos justificará. Aunque usted es como eunuco, siendo como gentil, pero incluye el pecado de usted, Jehová le cargó para que usted fuera
como justo ante el Señor. Por eso empezó a predicar el evangelio desde esta palabra, ¿no? Mientras tanto que él estaba escuchando, ya entendió que Jesucristo era Salvador, quien llevó todos sus pecados. Por eso él estaba pidiendo, Señor, allá está agua, yo quiero recibir el bautismo, porque no por bautismo será salvo, sino que de primero puede recibir la salvación por entender el evangelio, que Jesucristo limpió todos nuestros pecados. Ya busquemos una palabra, ¿no? Como dice Hebreos capítulo 9, el versículo 11 y 12. Hebreos capítulo 9, el versículo 11 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Maravillosamente que Dios nos enseña que en el cielo hay el templo de Dios. También Jesucristo fue levantado como sumo sacerdote. Luego Él entró en el lugar santísimo, como lo que está escrito en el versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ya, cualquier persona quiere creer en Jesucristo, tiene que creer en esta palabra, porque eso es lo que había hecho redención eterna para que nosotros fuéramos salvos, renacidos, justos ante el Señor. Solamente necesita aceptar la obra de Jesucristo. Por eso este eunuco, por escuchar el evangelio por medio de Felipe, ya recibió la salvación, recibió el perdón eterno por creer en la sangre de Jesucristo. Porque la sangre de Jesucristo una sola vez para siempre había limpiado, cancelado todos nuestros pecados. Ya nos salvó. Por eso él estaba teniendo corazón limpio ante el Señor. Por eso quería recibir bautismo. Bautismo es la ceremonia de sepultura. Antes de morir físicamente, ya puede sepultar. Sumergiendo dentro de agua, ya puede creer que esta persona maldito que había andado con Satanás, creía solamente en su pensamiento, andando en su propio mundo. Pero por corriente de agua ya está pasando, corriendo, desaparecido, sepultado, saliendo del agua. Ya va a vivir por la fe. Porque más el justo vivirá por la fe. Este sentido, no por recibir la salvación por medio de bautismo, sino que después de ser salvo, purificado, limpiado, recibiendo perdón eterno, ya puede recibir bautismo. Es muy importante. Además, después de recibir el bautismo, ¿no? Esta palabra me da mucha curiosidad, ¿no? Porque Dios hizo una cosa maravillosa. Como dice el versículo 39 de Hechos capítulo 8, ¿no? Ahora ya volvamos. Hechos capítulo 8, el versículo 39. Así dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Qué raro. Arrebató significa que estaba
perdiendo tiempo, ¿no?, para predicar el Evangelio en una ciudad. Por eso, para llegar al desierto ya estaba caminando, ¿no? Pero después de salvar, dando bautismo, Dios arrebató Felipe, llevó otra ciudad, dejó, como si fuera dron celestial. Qué raro, ¿no? Salvando, llevando, ya, traslado, pa. ¿Cuántos minutos llevando? No sé muy bien. Sale solamente una vez, no todo el día. Si hubiera surgido muchas veces, entonces en este siglo alguien está esperando: Señor, lléveme allá a Seúl, Corea, sin pagar nada de pasaje de avión. Pero maravillosamente surgió así. Además, nosotros podemos ver, ¿no?, este eunuco perfectamente recibió la salvación, recibió bautismo, pero sin tener el siervo de Dios, la iglesia, no más trabaja el Espíritu Santo del Señor en su vida. Si hubiera acompañado el Espíritu Santo del Señor y también con el siervo de Dios, ya iba a levantar la iglesia en Etiopía. Mucha gente iba a escuchar el Evangelio, iba a recibir la salvación. Pues hoy en día también es muy importante, ¿no? Después de escuchar el Evangelio, algunos se aparta, algunos no quiere escuchar más, pero algunos sigue aprendiendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Por la palabra de Dios ya más seguro y para tener certeza de la salvación y también más seguro de tener la fe verdadera para servir al Señor. El día de hoy así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor. Cada día Dios nos da esta bendición, que nosotros podamos unir juntos escuchando la palabra de Dios. Hoy en día nosotros podemos ver que Dios está bendeciendo a los que están escuchando la palabra de Dios. Como igual que eunuco, tanto quería descubrir la verdad, pero por sí mismo no podía. Por eso Dios le presentó el siervo de Dios, Felipe. Hoy en día también, sin encontrar siervo de Dios, no puede aprender la palabra de Dios verdadera. Espero que nos bendiga, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Nosotros podremos ver el día lunes otra vez. Gracias. Hasta luego. Adiós. Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. Vamos a buscar Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10 del versículo 1 voy a leer. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es el Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice?
cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hasta el versículo 10 he leído. Al leer este capítulo, Romanos capítulo 10, está hablando exactamente el motivo que entre los israelitas no han recibido la salvación. ¿Por qué la mayoría de gente no podían recibir la salvación? Eso es. Aunque ellos eran como descendientes de Abraham, y también ellos tenían la Biblia, y desde Génesis hasta Malaquías, y también teniendo gran respeto al Señor, tanto quería adorar al Señor, orando, alabando, diezmando, ofrendando, podía hacer todas las cosas. Pero únicamente ellos no podían recibir la salvación. ¿Por qué? Eso es secreto. ¿Por qué no podían recibir la salvación? Hoy en día también mucha gente, ¿no?, están congregando la iglesia, amando a Dios, echando toda su vida hacia iglesia, hacia Dios. Quiere servir a Dios, pero mucha gente están siendo pecadores. Además están pensando que es normal, como está siendo pecador, que está siendo condenado, es normal, cada día está derrumbando mandamientos, por eso nosotros tenemos que pedir perdón nada más siendo pecador. Nunca podía desaltar de este sentimiento. Pero según la palabra de Dios, así dice, ¿no? El versículo 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, dice, para salvación. Significa que apóstol Pablo está hablando a los que todavía no han recibido la salvación entre los israelitas. El versículo 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Comparando de celo de los gentiles y también otras personas, es incomparable, ¿no? Porque los israelitas, amando a Dios, teniendo celo para adorar al Señor, teniendo gran orgullo, tanto quería servir al Señor, más que todas las naciones. Es correcto. Nosotros podemos sentir que alguna persona sinceramente quiere adorar, sinceramente quiere alabar, sinceramente quiere sacrificar su vida. Tal vez Dios le salvaría. Así va a pensar. Pero así dice, no conforme a ciencia. Qué raro, ¿no? Teniendo celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Significa que no por la verdad, no por la palabra de Dios, no por la regla de Dios. Teniendo celo solamente, teniendo celo de Dios, queriendo servir al Señor, queriendo cumplir mandamientos de Dios, pero no, todavía no han recibido la salvación. ¿Qué motivo tienen ellos? El versículo 3 claramente está hablando, como dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de
Dios. Ya, tres cosas está hablando, ¿no? Uno es ignorando la justicia de Dios. Ignorando. ¿Qué significa ignorando? Uno que no sabe esta área se llama ignorante. No sabe nada de esta área. ¿De qué? La justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Mucha gente sabe la justicia de la ley. ¿Cuál es la justicia de la ley? Cuando la gente puede cumplir todos los mandamientos de Dios, recibirá la justicia de la ley para ser justo por su obra. ¿Correcto? Por eso, leyendo San Juan capítulo 10, un día se levantó el intérprete de la ley, preguntando a Jesucristo. Decía que, Señor, ¿qué tengo que hacer para recibir la vida eterna? Eso es lo que está pidiendo, la vida eterna. Por medio de la justicia de la ley. Por medio de su obra. Por medio de su obra que cumpla mandamiento de Dios, Dios le dará la vida eterna por su obra. ¿Dónde está escrito? La verdad que está escrito en el Deuteronomio y también en el motivo de dar mandamiento de Dios. Es correcto, no es que falso o mentira, sino que Dios sinceramente había hecho contrato con Moisés y con los israelitas. Pero, ¿por qué está teniendo problemas? ¿Por qué? En el tiempo de periodo que estaban existiendo, desde Moisés hasta que naciera Juan el Bautista, durante casi 1500 años, ninguna persona podía ser justificado delante de Dios. Es decir, que nadie podía cumplir. También todos estaban derrumbando mandamiento de Dios. Ese es el problema. Por eso, ellos tenían están hablando tres cosas en el versículo 3. Uno es ignorando la justicia de Dios. Segundo es procurando establecer la suya propia. Procurando. Ya, repitan conmigo, por favor. Procurando establecer su propia justicia. Un poco difícil repetir. Procurando establecer su propia justicia. Eso es. Casi la mayoría de gente no están teniendo este corazón, como teniendo celo de Dios. Comparando de fulano como Yohama, yo tengo que ofrendar más que Yohama. Yohama está congregando domingo, miércoles, ya hasta viernes yo voy a llegar. Yohama hasta viernes llega, yo voy a llegar a la iglesia hasta madrugada ya. Competencia. Hay competencia. Ya, teniendo celo de Dios, por eso puede competir, ¿no?, con los gentiles, también todas las naciones. ¿Quién es mejor? Los judíos. Es incomparable. Además, segundo, ¿no?, procurando establecer su propia justicia. ¿Qué significa? Señor, yo hice esto. Señor, yo hago esto. Señor, yo estoy preparando ofrendar eso y eso. Yo hago, amando a mi prójimo, así. Entonces, al mirar Dios a su corazón, está lleno de deseo de establecer su propia justicia. Toda la obra del ser humano, su propia justicia, se llama la justicia humana. Porque la gente piensa que cuando esfuerza fuertemente, amando a Dios, ofrendando, predicando, sacrificando, Dios salvaría, o Dios le daría la salvación, o Dios daría la vida eterna. Piensa así. Pero son negativos.
No. Dios no salva ninguna persona por ver buena obra. ¿Por qué? Dios considera en su corazón con toda la gente que está derrumbado mandamiento de Dios, está siendo pecadores. Ningún ser humano será justificado delante de Dios. Pero escuchando esta palabra, Satanás inmediatamente va a interpretar. ¿Cómo no? Nadie puede cumplir mandamiento de Dios, pero tú puedes. Inmediatamente llega. Nadie puede ser justificado por su obra. Amén, amén. Pero tú puedes. ¿Por qué? Tú eres fiel. Yo soy fiel. Como Colum. Anillo de Reyes, ¿no? Yo soy fiel. Más que todo. Pero Dios está indicando, mire, yo cuántas veces estaba hablando, ningún ser humano será justificado delante de Dios por su obra. Amén, Señor, yo creo su palabra, porque eso es su palabra. Pero inmediatamente otra vez Satanás, tú puedes cumplir el mandamiento, porque tú eres muy especialista. Amén. Amén. Sí, Señor. Yo soy bondadoso, fiel ante Dios más que todo. Enaltece, siempre enaltece en su corazón para procurar establecer su buena obra. Tercero, como dice, no se han sujetado la justicia de Dios. Sujetar. Tiene que obedecer ante la justicia de Dios. Pero nunca había escuchado. ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Qué es esto? No sabe. Por eso nosotros tenemos que investigar la palabra de Dios. Cuando Dios tiene razón para justificar a cada uno de nosotros. Ya busquemos claramente, ¿no? La Biblia, Romanos capítulo 4, el versículo 24, 25, así dice. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ya, dos cosas está hablando claramente. Jesucristo fue entregado ¿a dónde? A la cruz para morir por nuestras transgresiones. Ya, repitan conmigo, por favor. Por nuestras transgresiones. ¿Por qué estoy pidiendo que repitan? Muy importante. ¿Por qué? Por nuestras transgresiones. El que lee esta palabra incluye en el año 2022. Uno que lee en el año 13.015 incluye tal persona futuro. Uno que lee 5.018. 5.000. No sé muy bien, hasta 5.000 va a llegar, no sé muy bien. Cortitamente más reducido. 2027. En el año 2027, lee alguno, incluye por nuestras transgresiones. Ya, ¿qué es transgresión? Transgresión es que el que está cometiendo diariamente. Eso es. Yo aprendí mal, mientras tanto que yo estaba congregando en la iglesia de Corea del Sur, muchos pastores me enseñaban así. Jesucristo murió por el pecado original. Por eso, derramando la sangre, muriendo por el pecado original, ya terminó
el pecado original. No tenemos nosotros. Pero lo que estamos cometiendo diariamente, ese pecado es de nosotros, porque estamos derrumbando mandamientos. Ya nosotros tenemos que purificar cada día por la oración. Entonces ya tiene que calcular bien. Si hubiera muerto Jesucristo solamente por el pecado de Adán, ¿quién va a limpiar el pecado de nosotros? Nuestra transgresión, nuestra iniquidad, nuestro error, ¿quién va a limpiar? Por eso la religión está encargando cada uno. Usted tiene que ser encargado de su pecado. Por eso encarga. Pesado, difícil, es difícil. Se cae, se desmaya. Porque cuando se desmaya, pasando 20 años, 30 años de congregar, la iglesia se cae. Difícil, yo no puedo cumplir el mandamiento de Dios, yo no puedo ser perfecto. ¿Por qué? Tanto quieres encargar y ser responsable de su obra. ¿Por qué? Estás siendo ignorante del Evangelio. No es el Evangelio. El Evangelio es el versículo 25. Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones. Jesucristo fue resucitado para nuestra justificación. Significa que para llamar a nosotros Dios, Dios nos llama que tú o ustedes son justos, porque mi Hijo amado encargó el pecado del mundo, incluye el pecado original y las transgresiones, los dos completos. Una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Milagrosamente Dios me hizo entender esta palabra. Por la transgresión, por la iniquidad, por error, incluye todo nuestro pecado. Por eso Jesucristo estaba pidiendo al Juan el Bautista, como decía, así conviene que cumplamos toda justicia. Toda justicia. ¿Quién tenía que hacer? Jesucristo y Juan el Bautista, entre dos solamente. Juan el Bautista le da bautismo. Al darle bautismo pone su mano sobre la cabeza de Jesucristo, como igual que no, Levítico capítulo 16, el versículo 21, sumo sacerdote pone su mano sobre la cabeza de un sacrificio, un cabrío vivo. Luego confesando ante Dios, dice que Señor, acá está el pecado de Israel, todas las iniquidades, todas las rebeliones, todos los pecados, y luego Él pone sobre la cabeza de Jesucristo, llevando al desierto. Este sacrificio es la sombra del cuerpo de Jesucristo. Al siguiente día, después de recibir el bautismo, Juan el Bautista le reclamó para publicar al mundo, como decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, así decía. Comparando de ese cabrío vivo que cargó el pecado de Israel de un año, siendo Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, lo mismo, porque solamente eso temporalmente estaba llevando pecado de Israel de un año. Jesucristo llevando el pecado del mundo completo una sola vez para siempre. Luego, Hebreos capítulo 9, el versículo 12 dice que Él entró en el lugar santísimo con su propia sangre, habiendo obtenido eterna redención. Por eso el Evangelio, como dice, tú no puedes cumplir el mandamiento de Dios. No vale de nada su obra, pero Jesucristo hizo por ti, para que seas justo, santo y perfecto. Para que llegue esa fe en su corazón, ¿quién tiene que trabajar? Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo del Señor.
Si uno de tres no anda, no alcanza la fe verdadera en el corazón de nosotros. Tal persona como dice, yo tengo celo de Dios. Yo tengo celo de Dios. En vez de decir esta palabra, ¿cómo dice? Yo amo a Dios. Alabando al Señor, ayunando, ofrendando, sacrificando, gastando todo lo que tiene, pero por fin siendo pecador. Siendo pecador justificado, siendo pecador justificado, siendo pecador justificado. Más tarde alguien pregunta, ¿tú eres pecador o justo? Siendo pecador justificado. No puede decir, ningún momento puede decir que yo soy justo. ¿Por qué? No permite su conciencia. Porque no alcanzó su fe hasta la justicia de Dios. Solamente alcanzó hasta la justicia suya. La justicia suya, ¿qué es esto? Alcanzando la justicia humana. Apenas parecido que se veía que apenas soy justificado, pero siendo pecador. ¿Quién enseña? La mayoría de los pastores enseña como esta forma. Toda la gente está siendo convertido, siendo pecador justificado. Entonces, es como igual que siendo león, pero aparte tigre, león tigre, león tigre. ¿Qué es esto? Su identidad. No sé muy bien, pero siendo león tigre, ya, león tigre, nada más. León tigre existe en su mente. Siendo pecador justo, o siendo pecador justificado, en su mente existe, pero en la Biblia no existe. ¿Por qué? Cuando recibe la salvación, transforma su identidad como hijo de Dios, renacido, nueva criatura. Nueva criatura, ya había pasado su vida anterior, pero dice que yo soy antiguo y nuevo, la mitad, la mitad. ¿Quién enseña como la mentira? El versículo 4. Maravillosamente está escondido esta palabra, pero mucha gente está siendo ignorando y ciego espiritual. Por eso no puede descubrir esta palabra. Pastor, ¿de qué está hablando? Yo tengo la vista muy bueno. 2.0, 1.5. Está bien, no me grite, ya. Vean, voy a mostrar si usted sabe o no sabe. Ya, el versículo 4, veamos. Porque el fin de la ley es Cristo. Ya, otra vez, repito. Porque el fin de la ley es Cristo. Fin de la ley es Cristo. ¿Qué es el fin? Fin es último. Ya, está poniendo el tiempo de periodo de la existencia de la ley desde Moisés hasta Jesucristo. Así dice. La gente así dice. ¿Cómo no? Fin de la ley es Cristo. Por eso nosotros tenemos que cumplir el mandamiento de Dios. Con toda la manera haciendo algo y luego dice que ya vamos a cumplir mandamientos. Es una tontería. Porque fin de la ley es decir que ya terminó periodo de mandamiento, periodo de la ley. Eso es el periodo nuevo que funciona el nuevo pacto que Jesucristo hizo, la redención eterna, para que la gente sea salvo por la gracia de Jesucristo. Ya repito. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué significa? Por la gente para ser justo debe ser justificado, pero sí existe periodo del mandamiento de Dios, la ley, la gente todavía no puede ser justificado por la gracia de Cristo. Sí o sí tenía que terminar este periodo pan.
luego estableciendo otro tiempo. Por eso, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, totalmente diferente. Antiguo Pacto funcionaba por medio de mandamiento de Dios. La gente tenía que cumplir mandamiento de Dios. Pero en el Pacto Nuevo que hizo Jesucristo, solamente necesitaba Jesucristo y Dios. Por eso, ante presencia de Dios, Jesucristo canceló el pecado del mundo una sola vez para siempre, para que nosotros fuéramos ya justificados siendo justos para renacer. Por esa razón, como dice el versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Mucha gente están interpretando como dice, usted confesa de tu pecado, será salvo. Así está enseñando. Pero ¿dónde está escrito? Confesaré que Jesucristo es su Señor, dice, su amo, su dueño. Confesando, ¿de qué? ¿De qué? Jesucristo es mi dueño, mi amo, que me salvó, me justificó. Pero ¿por qué la gente está interpretando mal? Confesando que Jesucristo es su Señor, pero confesando tu pecado, serás salvo. No, no es así. Creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En el corazón. En el corazón, ¿qué es lo que tiene que creer? Jesucristo murió en la cruz, pasando 3 días, Dios le levantó. Jesucristo ya se resucitó. ¿Qué significa la resurrección de Jesucristo? Para nuestra justificación. Así dice, ¿no? Romanos capítulo 4, el versículo 25. Cuando se resucitó Jesucristo, Dios tiene razón para llamar a cada uno de nosotros. Ustedes son justos porque mi Hijo amado había pagado el precio de todos. ¿Cree o no cree? Hace pregunta. Sinceramente, como silenciosamente Dios está preguntando. Usted dice que tiene fe, está bien. ¿Qué tipo de fe está teniendo? ¿Cree o no cree? ¡Creo! ¿Qué cree? Siendo pecador justificado. Está equivocado. No. Creo que Jesucristo canceló todos mis pecados una sola vez para siempre. Por eso Dios me llama como justo. Yo confieso que Jesucristo es mi amo y dueño. Por eso el versículo 10, muy importante, voy a leer otra vez, porque con el corazón se cree para justicia. Eso es, el vocabulario que sale para justicia es para alcanzar la justicia de Dios. En su corazón. ¿En dónde? En su corazón. ¿Qué es lo que tiene que creer para que alcance hasta la justicia de Dios por la fe? Sí o sí tiene que añadir la redención eterna. Fuera de la redención eterna, fuera de la obra de Cristo, ningún momento puede llegar la justicia de Dios por la fe en su corazón. Pero con la boca se confiesa para salvación. Además, otra vez está saliendo, confesando, ¿no? Pero mucha gente están pidiendo la oración de salvación, confesando de su pecado será salvo. No, está diciendo que con su boca se confiesa para salvación. ¿Qué es lo que tiene que confesar? Llegando en mi corazón por la fe, la justicia de Dios. Por eso dice que, Señor, yo era pecador. Pero yo estoy escuchando que Jesucristo llevó el pecado del mundo, incluye todas iniquidades, rebeliones, nuestras transgresiones. Una sola vez para siempre había cancelado el pecado del mundo, habiendo obtenido eterna redención. Por eso yo creo que Jesucristo me
justificó, santificó y me perfeccionó. Con su boca confesando de estas cosas, Dios le dará salvación por la gracia. Amén. Y luego el versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Significa que mucha gente está oyendo de qué? Siendo pecador justificado, ya confesando de nuestros pecados solamente para que sea perdonado. Pero ¿dónde está confesión de que Jesucristo será mi Salvador, Señor? Confesando que Señor me limpió todos mis pecados para que yo fuera justo. Esa área no incluye solamente confesando que soy pecador. No. Confesando que Jesucristo es mi Señor Salvador, quien llevó todos mis pecados, también Dios me llama como justo. Por eso claramente está diciendo Romanos capítulo 5, el versículo 19. Vamos a leer todos juntos. Ya, así dice. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos, así dice. Muchas veces estoy repitiendo esta palabra, ¿no? Por la desobediencia de Adán, automáticamente la gente había sido pecadores. Nada que ver la obra de pecadores, nada que ver. Pero Satanás, ¿cómo está engañando? Tú estás cometiendo, por eso tú eres pecador. No, depende de una persona. Según el Evangelio dice que por la desobediencia de uno, no es 1000, no ni de 1,000,000. Por la desobediencia de uno, automáticamente fueron levantados como pecadores. Así también dice, así también. Igual modo, por la obediencia de uno, ¿quién obedeció ante Dios? Jesucristo. Llevando el pecado del mundo, crucificando, derramando toda la sangre, limpió todos nuestros pecados para que fuéramos justificados, santificados y perfeccionados. Eso es el Evangelio. Está escrito en la Biblia. ¿Por qué no cree? ¿Por qué no acepta? La fe viene por oír. Oír por la palabra de Dios. En esta noche, si cree en esta palabra, será salvo, justo, santo y perfecto por la fe. La salvación viene por la gracia de Dios. Así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque Dios está preparando el Evangelio. Jesucristo vino al mundo para morir por nuestros pecados. Por fin, Él fue crucificado, derramando toda la sangre. Por su sangre nosotros fuimos justificados, santificados y perfeccionados, una sola vez para siempre. Por eso, cuando uno que cree en el Evangelio por oír, la gente puede confesar que Señor es mi Salvador, quien murió por mi pecado. También Dios me justifica por la muerte de Jesucristo. Señor, gracias por haber dado esta verdad en nuestra vida. Espero que bendiga a todos los que están oyendo esta palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias. En el fondo de mi corazón escuché una canción una vez y otra vez y otra vez, y un frío llenó mi interior.
otra vez. Me arrodillo ante ti y elevo una oración. Mi vida tuya es mi única esperanza. Eres tú, mi Dios. Solo quiero escuchar tu canción, la que habla de estrellas, galaxias girando en ti. Tantos sueños se alejan de mí. Solo quiero escuchar tu canción una vez y otra vez. Me arrodillo ante ti y elevo una oración. Mi vida tuya es mi única esperanza. Eres tú, mi Dios. Te entrego toda mi vida, te entrego todo mi ser. Quiero tu sinfonía, buscándote ahora estoy. Con todo mi ser, te elevo, oh mi Dios. Me arrodillo ante ti y elevo una oración. Mi vida tuya es, mi vida tuya es, mi única esperanza. Eres